El Señor les bendiga en esta mañana. Es un placer compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 24, versículo 16. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Y lo leemos sonando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y su palabra dice: Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Vamos a leer. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. En esta hora quiero hablar bajo el tema con raspones, pero aún de pie. En esta oportunidad, en estos días que hemos estado conociendo historias de los Juegos Olímpicos, hemos visto diferentes situaciones en las cuales pues las personas vemos los grandes esfuerzos que realizan, los entrenamientos que tienen durante años para competir por una presea olímpica, para obtener un galardón para su país. Veía un día de estos, y es por el cual nació este mensaje, la historia de un hombre que en su primera olimpiada obtuvo el puesto 55 o 57 más o menos. En su segunda olimpiada quedó en puesto octavo. En su tercera olimpiada logró medalla de plata. Es decir, póngale, son cada 4 años, 12 años trabajando por llevarse una presea olímpica. Y a la verdad que es una presea terrenal, pero hacen su esfuerzo, hacen su lucha. ¿Cuántos más nosotros, teniendo un galardón eterno esperándonos, tendríamos que esforzarnos por seguir en los caminos del Señor? Ahora, andar en los caminos del Señor no implicará de que todo nos saldrá bien siempre, sino que habrán situaciones adversas en nuestra vida. Y una de ellas es que menciona acá la Biblia, dice 7 veces cae el justo. No es que Salomón esté contando exactamente las veces en las que el justo cae, pero lo que llama la atención es que dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Ahora, ¿por qué cae el justo? Primero, para que haya una caída tenemos que estar de pie. No vamos a estar acostados, a menos que sea una hamaca y se caiga. Pero si usted está en el suelo, no está de pie. Esa es la primera situación. Y la segunda es que aquí menciona que el que cae es el justo. No menciona el malo, no menciona después menciona el impío. Recordemos que el impío es aquel que conoce de Dios pero no lo hace. Es decir, conoce la palabra de Dios pero no la cumple. Ese es el impío. Entonces dice, mas los impíos caerán en el mal. Ahora, ¿por qué cae el justo? Por una sencilla razón. Recuerde que estamos en un mundo que dice que el príncipe de este siglo es Satanás, el cual va a querer derribar a los hijos de Dios. Va a querer que los hijos de Dios no estén de pie, sino que va a querer siempre tenerlos destruidos. Estamos en un mundo injusto porque todavía no gobierna el Señor completamente, como lo será en el milenio y en la eternidad, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahorita estamos sujetos al libre albedrío de las personas, y hay personas que ni qué ni para qué, a veces les caemos mal, sin razón alguna, sin razón aparente. Sencillamente les caímos mal. Y el enemigo, donde ve esa situación, siembra en sus corazones egoísmo, envidias, avaricias, diferentes situaciones para destruirnos. Y muchas veces el justo es engañado, muchas veces el justo es traicionado, muchas veces el justo es visto de menos, etc. Entonces, por todas esas situaciones, el justo cae. Pero aquí hay que desprender otra situación también. Una es que por eso la Biblia dice que no tenemos que juzgar a los demás,
porque no sabemos las razones por las cuales una persona pueda estar pasando momentos de dificultad. Fácil es decir, no, este está pasando por eso, porque ha pecado, porque le ha fallado a Dios, por esto y lo otro. Lo que pasó Job. Job dice que no había otro varón como él sobre la tierra. Sin embargo, de la noche a la mañana perdió su familia, perdió sus bienes. Y sus amigos le decían, algo has hecho, por eso te ha venido el mal. Pero él defendía su integridad. Por eso es que después, cuando Dios lo restituye, le dice que tiene que orar por sus amigos, porque si no, Dios los iba a castigar por haberse expresado mal de Job, porque lo habían juzgado mal. Entonces, por eso la Biblia dice que nosotros no tenemos que emitir juicios, porque no sabemos las razones por las cuales una persona pueda estar pasando una situación difícil. Y a veces puede ser un justo en su caída, que es, por situaciones a veces injustas. ¿Dónde vemos eso? La Biblia menciona que los hermanos de José tuvieron envidia de él y lo vendieron. Primero lo iban a matar, pero uno de sus hermanos intervino para que no lo matasen, sino que lo vendieron a una caravana de amalecitas como esclavo. Primera caída. Injusta. Lo único que sí lo envidiaban era porque era el favorito de su padre. De ahí va a parar a la casa de Potifar, en Egipto. Y Potifar ve cómo él se desarrolla. Él pudo haberse dejado vencer y decir, bueno, ya no estoy con mi familia, Dios permitió esto, entonces yo voy a dejar de seguir al Señor. Caso contrario, él siempre fue fiel a Dios y por eso dice Jehová estaba con José. Y todo lo que José hacía era prosperado. Y empezó a bendecir la casa de Potifar de tal manera que Potifar lo dejó a cargo de su casa, de todo lo que tenía. Posteriormente, la mujer de Potifar lo seduce y él se niega, por lo que la mujer lo acusa falsamente también de que quiso aprovecharse de ella. Y por eso va a parar injustamente a la cárcel. Veamos la casa de Potifar, segunda caída, la cárcel, tercera caída. Injusta. Nuevamente, pudo haber dicho dejarse vencer y decir, pues no, ¿para qué? Por demás está servir al Señor. Pero él siguió siendo fiel a Dios. De tal manera que dice que aún el carcelero lo dejó a cargo de los otros presos, porque Jehová estaba con José. Entonces las caídas serán inevitables muchas veces. Pero lo que sí tenemos que hacer es levantarnos. Por eso le digo, en estas historias olímpicas vemos atletas, salió el caso de una atleta de los Países Bajos, o sea, Holanda, que en su hit clasificatorio para la final tropieza en los 5,000 metros planos, tropieza con otra corredora y cae y queda rezagada de último. Y desde el último lugar, ya faltando menos de los 5,000 metros, pega un sprint que llegó de primera. Entonces, y esa es la verdad por la lucha de algo terrenal. ¿Cuánto más nosotros, sabiendo que hay algo eterno esperándonos, tendríamos que esforzarnos? Por eso dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Es necesario levantarse. Por eso dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque ahora el que nos levanta es el Señor. También por eso dice en el Salmo 22, con respecto a que nosotros lo que tenemos que hacer es entregar al Señor nuestras cargas, ¿verdad? Tenemos que entregarnos a Él completamente. Dice 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Es el Señor el que nos levanta y por eso podemos estar aún de pie. Por ello, los raspones son inevitables. Todos cuando éramos niños, los que gatearon, empezaron a gatear, sus brazos todavía no tenían fuerza y pues topaban con la cabeza, la cara en el suelo.
Pero no se dejaron vencer. Siguieron intentándolo. Posteriormente ya pudieron caminar ahí trastabillando. ¿Cuántas caídas no tuvimos queriendo caminar? Después que ya caminábamos, queríamos correr. ¿Cuántas caídas no tuvimos queriendo correr? Pero no nos detuvimos. Y éramos niños, éramos bebés. ¿Cuánto más ahora teniendo el conocimiento de que Dios está con nosotros? Nosotros tendríamos que seguir adelante. Por eso dice en 2 de Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos, oiga bien, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Oiga bien, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Hay gente que se puede sorprender de que a veces podemos tener un montón de situaciones a nuestro alrededor al verse y no estamos preocupados aparentemente, porque nuestra confianza está puesta en Dios. En apuros, ¿cuántos no han estado en apuros de pagar un recibo, de pagar esto, diferentes situaciones? Mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Oiga bien derribados pero no destruidos. La palabra derribar significa que alguien te empuja. Es decir, una persona es derribada cuando es empujada por otra. Y eso habla del camino del justo, que aquel que busca hacer las cosas bien, aquel que no busca hacerle daño a nadie, aquel que, como dice, trata de cumplir lo que dice la Biblia, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Será muchas veces derribado, pero no va a ser destruido. Y esa es la diferencia entre el justo y dice, y el impío. Porque el justo vuelve a levantarse, pero el impío dice, llevará el mal. Es como que a usted se le caiga un vaso de vidrio y se le caiga un vaso plástico. El de vidrio va a quebrarse. El plástico no. Tal vez tendrá algún rasguño, pero no se va a quebrar. O el de Durapax menos. Entonces, ¿por qué? Porque Dios vuelve a levantarnos. Le digo, las caídas serán inevitables. Lo que sí no es excusa es quedarnos en el suelo. Tenemos que levantarnos. Por eso dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levantémonos, pidámosle fuerzas a Dios, acerquémonos al Señor. Si hemos caído por situaciones injustas, si hemos caído por situaciones fuera de nuestro control y hemos quedado ahí, digámosle, Señor, dame las fuerzas para seguir. Señor, dame las fuerzas para volver al camino. Señor, dame las fuerzas para continuar, oh Dios, en tu llamado. Dame las fuerzas, oh Dios, para seguir. Por eso Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Y cada lucha que tú vas venciendo es una más y una menos que tienes que librar. Por eso dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, quiere acabarnos. Pero también por eso dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, que es lo que hizo José, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo, que es lo que hizo también con José. Después que llegó a la cárcel, Dios lo levantó para ser el segundo de la tierra de Egipto, del imperio más grande en aquel entonces. Pero él no se dejó vencer, siguió haciendo lo bueno, siguió haciendo lo que era correcto, siguió siendo justo, y Dios lo levantó y lo exaltó. No solo lo levantó, lo exaltó, porque aún aquellos por los cuales fue a parar ahí se tuvieron que arrodillar ante él, porque cuando fue proclamado el segundo sobre la tierra de Egipto, dice que el faraón lo hizo pasear en su carro, en uno de sus carros lo hizo pasear. ¿Y qué significaba eso? Que todo, cuando iba pasando, tenían que arrodillarse, incluidos Potifar y su esposa, la que lo había acusado falsamente. Posteriormente, cuando llega el hambre a la tierra de Canaán y sus hermanos llegan ahí, se postran ante él. Dios lo exaltó. Pero también en esa exaltación, Dios conocía a José y sabía que no iba a subir orgullo a su corazón. Y esa etapa había pasado. Por le digo, toda situación en nuestra vida son etapas que vivimos para crecimiento.
Por eso dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que en esta hora, si te has sentido que caes, que has caído, y a veces no por situaciones propias, aún has sido juzgado mal, solo acércate al Señor. Solo dile: Señor, dame fuerzas. Tú conoces la verdad. Hazla manifiesta. Y dame fuerzas para seguir adelante. Y Dios lo va a hacer. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque es lento para la ira y grande en misericordia. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, dice la Escritura. Así que en esta hora vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Bendito Señor y Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos en esta hora, Señor. Oh Dios, en esta hora te pedimos, Señor, que tú fortalezcas, oh Dios, a aquellos que están caídos injustamente, que han sido derribados, oh Dios. No están destruidos, pero han sido derribados. Que, oh Dios, que en tu misericordia vuelvas a levantarlos, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos. Oh Dios, ten misericordia de nosotros, Señor. Vuelve a levantar, Señor, aquel que fue despedido de su trabajo injustamente por falsos testimonios. Señor, ten misericordia y dale algo mejor de lo que tenía. Oh Dios, en el nombre de Jesús, aquel que ha perdido, Señor, cosas, ha perdido, Señor, bienes, ha perdido hasta la salud por situaciones injustas, también ten misericordia, Señor, y puedas restaurarle, Dios, como hiciste con Job. Puedas restaurar, Señor, cada una de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Aquel que ha perdido la sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, tú envíes palabra de sanidad sobre sus cuerpos, sobre cualquier enfermedad. Aquel que ha perdido, Dios, en esta hora, diferentes situaciones, oh Dios, en su vida, tú seas restaurándolo, Señor, que perdió su familia, perdió diferentes cuestiones, restaura, Señor. Tú eres el mismo ayer por los siglos. Tu mano de misericordia, tu brazo de misericordia no se ha cortado. Extiéndela sobre nuestra vida, Señor. Ten misericordia de esta nación que lleva tu nombre, el Salvador. Sana nuestra tierra, perdona nuestros pecados y que seas tú glorificándote, Dios, en nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, oh Dios. En esta hora, Señor, glorifícate en cada uno de nosotros. Derrama de tu gracia, tu bondad, de tu presencia y que seas tú, oh Dios, derramándote, obrando, Señor, en cada uno. En el nombre de Jesús, oh Dios, en esta hora, sobre nuestros gobernantes, seculares, eclesiásticos, sé tú poniendo sabiduría para guiar a tu pueblo, Señor. Oh Dios, extiende también tu bendición sobre aquel que tiene ya poco en su alacena, que tú multipliques, oh Dios. Extiende su arteza de amasar, que seas tú bendiciéndolo, Señor, en el nombre de Jesús y abriendo nuevas puertas de bendición. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.